Privilegio compartir el consejo del Señor. Dios siempre tiene algo para decirnos, y cuanto más cuando nuestro corazón llevamos a su palabra y nuestra mente a sus escritos. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor en Hechos capítulos 9, versículos 10 al 19. Un capítulo muy querido por el pueblo de Dios, un capítulo que marca un cambio en la historia del cristianismo. Recuerdan que habíamos compartido en una reunión como esta acerca de la conversión de Saulo de Tarso, en el gran predicador de Cristo. Y en esta noche quisiera hacerles recordar aquel perseguidor de la iglesia, aquel feroz perseguidor de los cristianos. Recuerdan que posteriormente se convertiría en el gran predicador, el gran apóstol Pablo, incluyendo todos sus escritos a las iglesias del Señor. En los primeros versículos habíamos visto la conversión de Saulo de Tarso, donde en camino a Damasco tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Vemos allí cómo tuvo esa experiencia maravillosa, podría decir, porque ese fue el momento cuando Dios le habló a su corazón, a su mente, a su vida, le mostró completamente la verdad del Evangelio de salvación. Y posiblemente también por nuestra mente pueda pasar esos momentos donde le entregamos nuestra vida al Señor, donde también hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestras vidas, y también le hemos reconocido como nuestro Señor. Un encuentro precioso, maravilloso, donde también se efectuó un cambio total en la vida de Saulo de Tarso. Y ahora vamos a dar lectura a partir del versículos 10 por un momento. Si tienen todos la Biblia, la palabra del Señor, voy a dar lectura aquí. A partir del versículos 10 en adelante, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, vio al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios bendiga su palabra leída. Podemos ver aquí una porción de la Escritura donde hemos dado lectura, tremenda porción, porque vamos a ver acerca de este hombre, la segunda parte, podría decir, de la conversión de Saulo de Tarso. Después de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, después de haber visto a Cristo resucitado de entre los muertos, por aquella luz radiante, resplandeciente del cielo, y esa voz quedó allí ciego. La luz de Dios le dejó completamente ciego. Y dice la Escritura que estuvo allí en la casa de Judas, de uno de los discípulos del Señor, 3 días y 3 noches sin comer. Y aquí la palabra de Dios donde leímos también dice que estuvo orando. Creo que esos 3 días y 3 noches estuvo pensando, meditando y estar en plena comunión con Dios. Todo lo que había sido su pasado, todo lo que había hecho, lo había hecho en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y entonces allí estuvo meditando en aquello y en oración. Y nosotros vamos a encontrar aquí en estos versículos que hemos leído a Saulo, el gran seguidor de la iglesia primitiva, entrando a Damasco, ya no como él pensaba, persiguiendo a los cristianos, sino ahora sí tuvo que ayudarle este hombre que aparece aquí en el versículo 10, Ananías. Tuvo que ayudar, ¿para qué? Para que él pueda ingresar a ese lugar. Saben, en esta parte puedo ver yo cómo Ananías prepara todo el camino. Es evidente que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y también experimentó el cambio total de su vida. Por primera vez en su vida se dio cuenta que delante de Dios él era un pecador. Por primera vez en la vida se dio cuenta que él era el gran perseguidor de los cristianos, que había sido responsable de la muerte de muchos de los que proclamaban el nombre de Cristo. Y entonces él estaba allí. Y Ananías puede pasar experiencia, hombre. Saben, Saulo de Tarso en este momento se encuentra privado de su libertad en una casa de discípulos del Señor y también completamente solo, ciego, sin ver, sin comer. Allí podemos imaginar que está en el suelo, boca abajo, pensando, meditando en todo lo que era realmente su pasado y lo que Dios había obrado de una manera increíble en la vida de Saulo de Tarso. Entonces es interesante ver eso. Y otra cosa también en el versículo 10 que acabamos de leer, también como en el versículos 11 y 12, aparecen estos 2 nombres que tal vez nosotros que muchas veces estamos familiarizados con la palabra del Señor, podemos recordar estos nombres. Uno de ellos es Judas, donde estuvo Pablo esos días. En nombrar estos 2 nombres, viene el otro nombre que aparece aquí, es Ananías, pero no es el que había mentido al Espíritu Santo. A ver, vamos a mejorar esta parte de la explicación. Pero así como aparecen estos 2 nombres aquí, porque el Espíritu Santo así lo quiso, que fuesen nombrados otra vez, serían un pilar muy fundamental y clave en la vida
de Saulo de Tarso. Y esto nos hace pensar que todos nosotros podemos ser de gran bendición en la vida de muchas personas, así como de Ananías, así como de Judas, que contuvo al apóstol Pablo en ese momento de conversión. Nosotros también podemos ser de gran bendición para otras personas si estamos dispuestos a oír la voz de Dios y también estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Encontramos aquí este hombre llamado Ananías, un hombre fiel, un hombre de fe, un hombre que también que sabe perdonar. Ananías, podemos ver aquí en la palabra del Señor un ejemplo de fe, de obediencia. Y vamos a aprender juntos de la palabra del Señor algunas lecciones que aparecen aquí en 12. Decía la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo: Ananías, y yo, heme aquí, Señor. Y el Señor me dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos a encontrar en estos pasajes que acabamos de leer, Ananías es comisionado por Dios. Ananías es comisionado por Dios y es un creyente fiel. Cuando Pablo, el apóstol, relata su conversión en el capítulo 22 en este mismo libro, versículo 12, va a decir acerca de este hombre llamado Ananías lo siguiente: que tenía un buen testimonio de los judíos que allí moraban, es decir, que era un creyente fiel, temeroso del Señor, a quien el Señor dijo en visión, versículo 11, levántate y ve a la calle derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Estamos en un tiempo de transición donde Dios está comunicando su verdad, donde Dios está hablando, diciendo su palabra. Mientras Saulo de Tarso está orando a Dios, Ananías también está orando a Dios. Es interesante ver eso. Ambos están en comunión con Dios. Ambos en su oración van a ser la respuesta de Dios, el uno para el otro. El Señor en el versículo 10 le habló a Pablo en visión. Y Ananías respondió diciendo: heme aquí, Señor. Es decir, vamos a ver la disposición completa de este hombre. Ananías está dispuesto ¿a qué? Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo Ananías: si me vas a enviar a mí, que se haga tu voluntad, porque sabía quién era este hombre, Saulo de Tarso, que estaba en la casa de Judas. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero cuando nos conviene o cuando vemos que las cosas son favorables. En el versículo 11 también encontramos acerca de Ananías, cuando escuchó el nombre de Saulo de Tarso. Para mí que habrá recorrido en el cuerpo de Ananías un escalofrío, porque era el gran perseguidor de los cristianos en ese entonces. Y el detalle que le da el Señor, porque Él ora ahora, es decir, Él está orando ahora en este momento. Tú vas a ir a la casa de Judas, vas a ir donde está Saulo de Tarso. Él está orando. Interesante, porque cuando yo veo orar a los fariseos, porque Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, cuando yo veo orar a los fariseos,
ellos no estaban acostumbrados a orar en forma individual o en forma privada. ¿Cómo yo los veo orar a los fariseos? Los veo orar para ser visto por todos, con grandes palabras en público. Esa era la costumbre y la forma de mostrarse hacia los demás. Pero aquí Dios le dice a Ananías, este hombre está orando, está doblando sus rodillas y está orando, está en comunión con Dios. Y Ananías allí es comisionado por Dios. Tú vas a ir. Y ahora, esta comisión, esta misión que Dios le entrega a Ananías, ¿saben qué? Es una comisión, puede decirse, no es una comisión fácil, es una comisión difícil. Mientras Ananías busca a Dios, también Saulo de Tarso estaba con el mismo Dios. Y yendo un poco más adelante, en el versículo 12, dice, y ha visto una visión de un varón, y esto era Ananías. Y esto todavía Dios le está dando, en otras palabras, le está informando a Ananías, esto es la visión que tuvo Saulo de Tarso. Y es interesante porque vamos a ver a continuación, donde dice la palabra del Señor también, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Seguramente por la mente de Ananías habrá corrido muchas cosas en ese momento cuando Dios le está dando esta gran comisión para encontrarse con Saulo de Tarso. Posiblemente habrá pensado, el gran perseguidor de los cristianos ahora está ciego, ha quedado ciego, como muchos de nosotros podemos pensar, ¿no? En este momento. Uno que mete preso a los cristianos, uno que está en contra del evangelio, uno que está dispuesto hasta matar, aniquilar a los cristianos, destruirlos, y ahora está ciego. Uno podría decir, bueno, al fin quedó ciego. Al fin no va a poder ver más a los cristianos. Al fin Dios hizo justicia. ¿No es cierto? Pero aquí Dios le dice, vas a ser el instrumento útil. Muchas cosas habrá pasado por la mente de Ananías. Ananías sería el instrumento usado por Dios para darle vista ¿a quién? A Saulo de Tarso, el peor enemigo de los cristianos en ese momento. Pero no solamente dar vista o recobrarle la vista a Saulo de Tarso, sino también seguramente en ese momento de compartir el evangelio, de compartir las enseñanzas de Cristo, y finalmente también Ananías sería el instrumento para bautizar a Saulo de Tarso. También quisiera ver con ustedes acerca de Ananías, comisionado por el Señor Jesucristo, y quiero pensar en esto. Ananías recibe esta comisión o esta misión, casi podríamos decir una misión imposible, porque él sabía quién realmente era Saulo de Tarso. ¿Y qué lección podemos sacar de esto, hermanos? A veces Dios nos pide pasos de fe y obediencia. A veces esos pasos que hemos que dar muchas veces no son fáciles. A veces, porque muchas veces no es fácil a veces enfrentar a personas que aún nosotros muchas veces pensamos que no se merecen de la salvación o que no se merecen del perdón, de la clemencia de Dios, o que no se merecen de que yo le hable, o que no se merecen que yo pueda compartirle de la salvación o del perdón de Dios cuando nosotros estamos parados en la base de la salvación. Entonces, Ananías, en estos versículos,
que acabamos de leer recibe esta gran comisión de parte del Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el versículos 13 y 14 vamos a ver Ananías comunica su preocupación a Dios. Versículos 13 y 14 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, esta reacción de Ananías es natural, es normal. Es como estuviera diciendo: Señor, ¿estás seguro de que tengo que ir a ese lugar? ¿Estás seguro que vaya a visitar a Saulo de Tarso? ¿No sabes lo que él ha planeado? ¿No sabes para qué él ha venido aquí a Damasco? ¿Tú sabes la autoridad que él tiene? Tenía miedo. Estaba preocupado. Pero Dios sabía que Saulo de Tarso iba a convertirse en el gran apóstol Pablo. Pero a mí, hermanos, realmente me gusta la sinceridad de este hombre. Me gusta la sinceridad que tiene Ananías, que tiene con Dios, porque podemos ver allí, le cuenta a Dios que sus miedos, sus preocupaciones. A veces en la vida nosotros tenemos miedos, preocupaciones o problemas, y aquí vamos. Muchas veces vamos a contarle a otras personas nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, antes de contarle a quién, a Dios, por falta de comunión con Él, con esa estrecha. Ananías comunica su pasión. Hermanos, cada vez que nosotros pasemos por un problema, una preocupación o un miedo, debemos comunicar a Dios. Así hizo Ananías. Él estaba con miedo, con preocupación, porque seguramente muchas cosas estuvo pasando por la que el Señor le había dado, lo que él tenía que ir a visitar a Saulo de Tarso y poner sus manos en él para que Saulo de... Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Esa palabra santos aquí aparece por primera vez en este libro de Hechos, con relación a los cristianos, con relación a aquellos quienes habían creído en el Señor Jesucristo, en un instrumento escogido por Dios, separado para Dios. Es decir, en aquel entonces, hablando de esto, un vaso o una vasija de barro se utilizaba para guardar cosas de valor o para transportar algo que tenía mucho valor. Se metía o se ponía en esos vasos de barro para poder ser usados, que tenían un valor de utilidad muy grande en ese entonces. Pero nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo años más tarde o años después, hablando en 2 Corintios capítulos 4, versículo 7, hablando acerca del ministerio, hablando acerca del servicio a Dios. Él dice: el ministerio descansa ¿dónde? En vasos de barro, para la excelencia y la gloria de Dios y no de los hombres. Es decir, este era el plan y el propósito de Dios para este hombre. Él iba a ser el instrumento escogido para Dios. Y Pablo dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Siendo un poco más adelante, lo primero que podemos encontrar allí, Saulo de Tarso era un escogido por Dios. Y en segundo lugar, él tenía
una misión o un propósito muy grande, el de ser enviado, el de llevar el evangelio a los gentiles, el de llevar el evangelio a los reyes y también el de llevar el evangelio a los hijos de Israel. Y nosotros aquí vamos a encontrar que es muy importante recalcar eso, porque él iba a ser el gran apóstol Pablo, nuestro apóstol, porque él es el que fue enviado para los gentiles, es decir, para cada uno de nosotros que hemos recibido de parte de él su palabra. Ahora, también leyendo un poco más adelante, versículos 15 y 16, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Es decir, aún continúa dirigiéndose el Señor a Ananías y ahora diciéndole no solamente que Él es enviado a los gentiles, sino Él va, en el versículo 16, le mostraré que le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, Él iba también a padecer como los cristianos la persecución. Él iba a padecer por causa de Cristo la cárcel. Él iba a padecer, iba a sufrir por causa del Señor Jesucristo. Y eso también vamos a ver en el versículo 16. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Ananías, este hombre aquí, después de ser confirmado en su propósito de llevar a cabo esa misión, ahora Ananías cumple el plan de Dios. Es decir, ahora sí, Ananías entró a esa casa donde estuvo el apóstol, es decir, el apóstol Pablo, en el versículo 17. Y podemos rescatar de aquí una lección preciosa también, el ejemplo de Ananías, un ejemplo de obediencia. Tal vez en ese momento, al obedecer, estaba pasando por miedos, por preguntas como esta. ¿Será cierto su conversión? ¿No será esto una estrategia? ¿No será un truco para poder atrapar a mayor cristianos? Posiblemente esos miedos y esas preguntas estuvo pasando por la mente de este hombre, pero Saulo de Tarso, yo creo, nunca en su vida hubiese permitido que un cristiano le toque a él, nunca. Pero podemos ver aquí en la palabra del Señor que el Evangelio tiene poder. Y tuvo poder porque obró en una manera maravillosa en la vida de este hombre. Por eso nosotros vamos a encontrar en Romanos capítulos 1, versículo 16, en las palabras del mismo apóstol Pablo, diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y yo puedo ver en Ananías un hombre de comunión con Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre de fe, un hombre fiel a Dios, pero también puedo ver a un hombre que es o que sabe perdonar, que tiene su corazón muy grande, lleno de amor para poder perdonar aún a sus enemigos. Porque aquí, antes de este encuentro, aquel hombre perseguidor de la iglesia era el enemigo de los cristianos. Ahora se dirige con estas palabras a Ananías, hermano Saulo, un tipo por alto tantos males que había hecho al pueblo de Dios.
y acercarse de esta forma. Hermano Saulo, y dice el Señor, Ananías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y vamos a encontrar allí la palabra de amor, porque no hay otra cosa que ese corazón de Ananías estuvo lleno de amor, a tal punto de poder perdonar de esa forma. Y yo creo que ese amor es el mismo amor, el amor de Cristo que estuvo en este discípulo del Señor Ananías. Así como lo estuvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, reflejaba allí de su voz palabras de amor. De la misma forma aquí Ananías, un hombre que realmente extendía el perdón hacia aquel que tal vez no se merecía el perdón de Dios. Saben, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo cree. Entonces, de esto estaba revertido, estaba envuelto Ananías. Qué importante es el amor de Dios en el pueblo de Dios. Qué importante es el compañerismo en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Tan importante que esto es lo que realmente une a los hijos de Dios. Esto es lo que realmente hace que podamos mantener firme nuestra profesión en el Señor Jesucristo. Versículos 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vamos a encontrar allí y recordar un poco más antes de lo que había pasado. ¿Con qué propósito había venido Saulo de Tarso a Damasco? Ahora el propósito había cambiado, totalmente diferente, como había comenzado ese camino para Damasco. Ahora él había venido para poder perseguir a los cristianos. Ahora él está cambiado totalmente, porque nosotros vamos a encontrar aquí en el versículo 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo de Tarso por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Impresionante, impresionante lo que Dios cambió la vida de este hombre, Saulo de Tarso. Puedo en este momento imaginarme también, yo hermanos, con cada uno de ustedes, cómo el poder de Dios y el poder del Evangelio de salvación que ha podido cambiar la vida de este hombre. Dice que Primera Juan capítulos 3 versículos 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. Es decir, aquí el apóstol Pablo en Damasco estuvo con los hermanos alabando, cantando, adorando al Señor. Estuvo en comunión con ellos. Impresionante es esta parte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, es decir, queremos estar con los hermanos. Queremos estar con ellos. Anhelamos y deseamos estar con los hermanos. Y ¿saben qué es eso? Ese deseo ferviente que hay en el creyente es una evidencia clara de haber recibido al Señor Jesucristo, de haber creído en Cristo Jesús, haberle aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque allí Dios cambia y el Espíritu Santo trabaja y opera en la vida de las personas que realmente creen, aceptan a Jesucristo como Salvador, como Señor. Y si hay personas que dicen
que han creído, han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y no se congregan, no se reúnen, no hay este ferviente deseo de estar o de querer estar con los hermanos, ¿saben qué? No están evidenciando de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra del Señor dice. Y dice aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece aún, ¿en qué? En muerte. Tristemente, eso es lo que dice para aquellos que no lo desean y no quieren estar en compañerismo, en comunión con los hermanos, pero el amor que el Señor Jesucristo, que Dios ha derramado en los corazones de los hijos de Dios, realmente esto es lo que produce, esto es lo que hace. Y cuando hay deseo ferviente en el corazón de uno, es más evidente que Cristo está en nuestras vidas, que somos parte de Él, que somos parte de la familia de Dios.